presenta un nuevo programa de Vuelo Azul, el otro camino, la Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico. Todas las semanas nos encontramos en la radio en Vuelo Azul, el otro camino, con el doctor Antonio De Santis. Un contacto semanal para darle apertura a la conciencia, para emprender un vuelo hasta encontrarnos con el cielo azul que nos permita despertar la fuerza de la sanación. Es espíritu congelado. La materia es espíritu congelado. La sabiduría de Rudolf Steiner. Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Mi nombre es Antonio De Santis, soy médico holístico, matrícula nacional 68.265 y le damos la bienvenida a una nueva semana en esta queridísima radio del pueblo AM830 con este clásico Vuelo Azul, el otro camino. Vamos a estar una hora junto a vos. Si recién te estás conectando a tu radio, a través de la radio, a través de internet, a través de tu celular, te damos la bienvenida, que tengas un muy buen comienzo de semana. Te comento cómo está el tiempo, en este momento nublado, 17 grados, sensación térmica de 15 grados y se prometen lluvias ligeras durante esta jornada. Pese a lo nublado, pese a esta lluvia que se promete, y que creo que ha ocurrido, que algunas gotas cayeron, vamos a tratar de despejar el cielo, por lo menos en nuestro ser interior, y desde ahí vamos a ir tratando de reflexionar, capacitarnos y vislumbrar un cielo azul totalmente despejado, donde haya salido el sol en cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra conductora, la licenciada Laura Martínez, si está por ahí escuchándonos. Muy buenos días, Laura. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo estoy Muy muy bien. contenta porque Bien. Bueno, sí, explícanos por qué. porque después de haber reclamado al aire que no me podía conectar porque la computadora que tenía era vieja, me han hecho un regalo en familia, mi hijo y mi marido, y me han sorprendido ayer con una Cadillac, debe ser una Cadillac de las computadoras. Así que hace 20 minutos que yo ya estoy conectada, sentadita, esperando poder hablar con la audiencia. Bueno, Así que yo te bueno, dije que agradezco estábamos haciendo una vaquita, públicamente. estábamos haciendo la vaquita y se Claro, fue es una vaquita que me advirtieron que era el Día de la Madre, mi cumpleaños, Nochebuena, ya eran todos los regalos habidos y por haber, que mis Bueno, expectativas a partir de ahora bajen. en mes de octubre, ¿eh? El 19 creo Sí, que es el sí, Día de es la Madre, complicado. el día de tu cumpleaños, el 29, así que aquello que quiera saludar a Laura, mandar un saludito, el 29 es su cumpleaños. Así que bueno, un mes de octubre para festejar, de festividades y para poder conectarnos mucho, mucho más con nuestro poder interior y con nuestra capacidad lúdica y de proyección hacia ese cielo azul que tanto, tanto, tanto ansiamos y anhelamos poder descubrir en nosotros. Así que bueno, me encanta estas novedades que están dando. Digo que se escucha, pero fantástico, ¿no? Tenés Qué una Ferrari suerte. ahí, así, muy Yo bien. me estoy adaptando, todavía me estoy adaptando porque pertenezco a la generación que si me cambian el formato externo me quedo todavía media helada. Les voy a dar el WhatsApp de comunicación, que es el 11 3 448
4461. Y lo repetimos, 1134484461. Esta semana, el día jueves, vamos a tener nuestra masterclass, que ya tenemos muchísimos alumnos y no alumnos anotados. Ajá. Es sistema neurológico, conflictos de miedo, culpa y remordimiento, enfermedades paralizantes, Parkinson, esclerosis múltiple y miopatías, entre otras. 19 horas, tienen que estar sí o sí anotados porque es por Zoom, tienen que tener el link para poder ingresar, es sin costo, abierto a todo público. Me mandan un WhatsApp al teléfono que los cansé de repetírselo, pero lo repito, 1134484461. Bueno, Y qué Antonio, interesante los temas que vamos a tratar. apasionantes, apasionantes. Y así como yo estaba preparada hoy con mi juguete nuevo media hora antes, Antonio ayer domingo tenía pilas de apuntes y libros preparando la masterclass, que le encanta prepararla, así que estamos a full. Y para dar inicio, que lo darás vos a tu manera, pero agradecerte porque el lunes pasado diste pie al programa del lunes y al programa de alguna manera del jueves, y yo me quedé con palabras que me resonaron toda la semana, la palabra anhelo y la palabra mutación y la palabra cambio. Y la frase de, yo le digo Mercedes Sosa, pero bueno, fue Penici, ¿no? Todo Penici. cambia, y si todo cambia, que yo cambie no es extraño. Así que bueno, toda la semana me dejaste repiqueteando. Te voló la cabeza. Sí, Bueno, espero que a muchos les haya ocurrido lo mismo para poder hoy estar motivados y darle continuidad a todo ese aprendizaje que vamos teniendo semana tras semana. Son temas nuevos, pero si te das cuenta, si percibís un poquito, todos tienen continuidad. Si podés a partir de ahí generar tu propia enciclopedia, porque todos van teniendo una continuidad, entonces uno va ligando un tema con el otro y con el otro y con el otro, y especialmente para aquellos que forman parte de la Escuela Argentina de Biodecodificación, a veces nos preguntan, ¿hay vivos? Y hay dos vivos semanales. Este es un vivo. Y el del jueves a las 19 horas, Encuentro Curativo, es otro vivo. Y además, una vez por mes tenemos jueves también de 19 a 20 horas la masterclass. Así que serían dos vivos semanales, otro vivo mensual, todos de capacitación para los alumnos, exalumnos y aquellos que quieran ingresar a nuestra Escuela Argentina de Biodecodificación. Este año con lo que sea el grado o la titularidad de terapeuta holístico. Es decir, haciendo la Escuela Argentina de Biodecodificación, te vas a recibir con nuestra institución de terapeuta holístico con la inclusión en el noveno módulo de los conflictos emocionales y la medicina integrativa. Vamos a ir abordando formas de diagnóstico de campos sutiles, de campos energéticos y las terapias holísticas correspondientes para que cuando tengas tu consultante no te sientas perdida, no te sientas perdido y puedas enfocar con la mayor exactitud posible y precisión la biodecodificación. Porque en biodecodificación hay algo, que somos como cirujanos, tenemos que ser lo más exactos y precisos posibles para lograr desbloquear esa emoción que está congelada. Y voy de vuelta a la sabiduría de Rudolf Steiner. Bueno, qué linda semana tenemos por delante. Vamos con los WhatsApp, los teléfonos y damos cauce ya a la editorial que nos va a conducir directamente al jueves a la masterclass. Dale. Antes me diste pie recién para darle la bienvenida a Alejandro, que ayer se inscribió al curso. Tenemos nuestro nuevo alumno Alejandro, que es médico, médico oftalmólogo. Así que bueno, muy bienvenido Alejandro. Nos encanta
tenerte dentro del alumnado, como a cada uno de los alumnos que se han ido integrando durante este año. WhatsApp 1134484461 y empezamos. Bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, gracias por elegirnos, gracias por estar, gracias por formar parte de esta comunidad Vuelo Azul, el otro camino, y en lo que respecta a nuestra institución de capacitación, Escuela Argentina de Biodecodificación, única escuela en nuestro país con enfoque médico holístico y guiada por profesionales de la salud y avalada por la Asociación de Medicina Biológica Holística de la República Argentina, a los cuales les mando un gran abrazo, un fuerte saludo y a seguir investigando y planificando lo que es hoy la medicina de vanguardia, la medicina biológica, homeopática y clínica. Así que bueno, vamos a ir dándole lugar al espacio de hoy. Vamos a hacer una anticipación del jueves. ¿Qué te parece, Laura? Me encanta. Vamos a anticiparnos un poquito, ¿viste? Porque yo decía el jueves, a ver de qué se va a tratar. Bueno, fíjate, si hoy te gusta un poquito, el jueves la vamos a hacer con todo, con profundidad. ¿Vos te acordás? Ya yo te voy a decir esta frase. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sistema neurológico y nunca se atrevió a preguntar. A ver, ¿quién se acuerda de dónde viene esta frase y recibirá un premio? Te Dale. conozco y sé de dónde viene, no es tal Dale, cual. dale, te recibís el premio, Es de una te quedás con... película, es de una De película quién? Muy De bien. Woody Allen, y que la trastocaste totalmente porque es todo lo que le gustaría saber de sexo y que nunca Claro, se ¿ves? atrevió a preguntar. Bueno, Woody Allen era del sexo en ese momento éramos chicos en esa época y era una película que yo por lo menos la fui a ver en cine, me encantó, la vi varias veces más porque era realmente alucinante. Y era, claro, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, yo la cambié y le coloqué sistema neurológico y nunca se atrevió a preguntar. Así que hoy es el momento de preguntarnos, hoy es el momento de reflexionar más allá de lo material, por qué el sistema neurológico nos produce síntomas. ¿Por qué en algún momento el sistema neurológico aparece como sintomático, es decir, se hace ver? Y recurro nuevamente a la sabiduría de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, que nos dice, la materia es espíritu congelado. ¿Qué querrá decir esto? Que muchas veces dividimos el espíritu del mundo material. Y decimos, bueno, yo me estoy abocando al mundo espiritual, los demás están en el mundo material. Y cuando hacemos esta división, entramos en una visión distópica de la realidad como reflejo de la verdad. Y digo distópica porque no llegamos a percibir la complejidad del mundo espiritual y la complejidad del mundo material enlazándose, unificándose en un solo estado. La única diferencia es que el espíritu, cuando se manifiesta en la materia, baja su frecuencia vibratoria para hacerse visible. Quiere decir que todos aquellos que tratamos de entender más la realidad, de comprender más la biología, de comprender más la complejidad de los reinos, somos investigadores del mundo espiritual. Somos investigadores del mundo espiritual. Y entonces este concepto te lo quiero volcar hoy para no generar más esta división entre el mundo espiritual y el mundo material. Si nosotros nos abocamos con un enfoque espiritual a la investigación del mundo material, estamos generando ciencia espiritual, estamos siendo científicos espirituales. Cuando Rudolf Steiner dice la materia es espíritu congelado, nos está hablando de emociones que están circulando por nuestro ser,
por supuesto sin darnos cuenta hasta que no haya impacto, pero que están circulando en nuestro ser constantemente. Y la emoción, la palabra emoción, el significado de emoción, es energía cinética, es decir, energía en movimiento, es energía que se está moviendo. El mundo espiritual es energía, somos seres energéticos, somos energía, no es que la energía hay que ir a buscarla en algún lugar específico o en algún espacio, la energía somos nosotros, el universo es energético. Y cuando hablamos del sistema neurológico, estamos hablando de energía en circulación y de información en circulación y de mensaje en circulación. Quiere decir que cuando la emoción se muestra en la biología, es el espíritu que se está congelando por un instante en tu cuerpo para la única finalidad o con la única finalidad de poder leer el mensaje. Y esto es biodecodificación. Ahí vamos a biodecodificación. Cuando el espíritu se manifiesta en la materia, es el espíritu que está congelado en la materia, congelado que congelado un rato, ¿para qué? Para poder descifrarlo, para poder leerlo. Cuando yo me capacito entonces en la lectura espiritual en el mundo material, estoy haciendo biodecodificación. ¿Qué es la biodecodificación? Entonces es la capacitación en poder generar la lectura del mundo espiritual en el mundo biológico. Qué lindo, ¿no? Qué distinto que es al tener un diccionario de biodecodificación tan analítico, tan académico, tan preciso muchas veces, pero que desconocemos totalmente el significado que está dando ese mundo espiritual en el mundo material, porque para abocarnos al verdadero mensaje, tenemos que adentrarnos en qué? En la vivencia de ese mensaje. Es decir, no solamente en el mensaje en sí, no solamente en la parálisis, en la enfermedad muscular, sino la vivencia que tiene esa persona con ese espíritu, esa emoción congelada allí. ¿Qué vivencia tiene ese individuo? Por eso muchas veces decimos, cada persona vive el síntoma a su manera y de una manera muy particular, que le va dando una singularidad característica. Ninguna enfermedad del sistema nervioso y de ningún otro sistema, pero ahora estamos hablando del sistema neurológico, ningún síntoma del sistema neurológico en un individuo es igual a otro individuo, por más que tenga el mismo nombre. Esta es la gran diferencia entre la medicina holística y la medicina académica. La medicina académica entiende que con rotular al síndrome, con rotular a la patología, ya está. Entonces arman un protocolo para todo el mundo igual y todos entramos ahí. Nosotros, dentro de lo que es la medicina holística, entendemos que puede llevar el mismo nombre, que una persona con Parkinson puede tener el mismo nombre que otra que tiene Parkinson y podemos generar una comunidad de Parkinson. De hecho, hay comunidades de personas con Parkinson para autoayuda y está bien eso, está muy bien. Pero cada ser tiene una peculiaridad, una vivencia especial, que es el desafío del biodecodificador. ¿Cuál es el desafío del biodecodificador? Descubrir la vivencia, hasta generar exactitud en esa vivencia. Cuando vos generas exactitud en la vivencia, ¿qué se produce? El desbloqueo del espíritu congelado en la materia. Es decir, empezamos a hacer un proceso de descongelamiento. Cuando hay un descongelamiento del espíritu en la materia, nuevamente el espíritu puede seguir circulando, las emociones siguen circulando, las vías neurológicas se restablecen, todo comienza a encaminarse, la información circula y llega a destino, y nosotros lo que hicimos fue descongelar ese espíritu y esa emoción que proviene del espíritu, descongelarla porque nos hemos capacitado en el arte y en la técnica de la biodecodificación. Qué lindo, ¿no? ¿Te gustaría estudiar ya mismo con nosotros biodecodificación? Con este enfoque, no de diccionario, sino descubrir la vivencia. ¿Te gustaría? Bueno, te vamos a dar los teléfonos para que te conectes. Dale, Laura. 11-3-448-4461. Aprovecho para hacerte una pregunta.
Bueno, siempre todo lo que tenga que ver con neurología, yo me acuerdo cuando lo estudiaba, yo soy terapista ocupacional y bueno, cuando estudiábamos siempre era como un poquito complicada la neurología y siempre el neurólogo tenía que tener una mirada muy acertada para poder eh, ver bien la patología, pero me parece importantísimo entender que es individual la persona. La patología es una, pero muchas veces uno escucha de una patología e inmediatamente asocia eh, cómo es el desenlace, cómo sigue esta patología. Y esto nos cristaliza, nos olvidamos que no somos una patología, somos una persona con, en todo caso, una patología y que esa patología se va a desarrollar en nosotros, va a seguir un curso acorde a cómo somos nosotros y acorde a cómo la vayamos transitando. No el camino de alguien que conozco tiene que ser el mismo que el mío. Y esto sobre todo me parece importante. El otro día me quedé pensando, ¿no? En el tema de psicogenealógico. ¿Qué pasa cuando tenemos enfermedades recurrentes en la familia? Y muchas veces las enfermedades neurológicas son, quedan en la familia y a veces se repiten. Y uno tiene ese pánico de pensar que lo que le pasó es como una espada de Damocles sobre mi cabeza que en algún momento va a detonar y voy a seguir inexorablemente el camino que siguieron mis antepasados. Bueno, me parece importantísimo en biodecodificación poder cortar estos mandatos, poder cortar estas creencias y estas expectativas. Bueno, cuando vos te referís a esto, estás hablando de toda una corriente de circulación del conflicto que se va a manifestar biológicamente en la descendencia. Muchas veces no se manifiesta, y ahí hablamos ya de proyecto sentido, no se manifiesta a nivel de una generación, pero se puede manifestar en la segunda, en la tercera generación, en la cuarta generación. Y tenemos muchas veces enfermedades que no tienen que ver con la neurología, no importa, como por ejemplo la diabetes. La diabetes saltea generación. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué saltea generación. ¿Por qué motivo puede saltear generación en la diabetes? Bueno, justamente lo que vos estás diciendo nos enmarca en esta posibilidad de entender el salteo de una generación para la manifestación biológica recién en otra. ¿Por qué? Por esto justamente. Ahora, la materia es espíritu congelado. El biodecodificador, ¿qué debe hacer? Poder decodificar el sentido, la vivencia que tiene esa emoción congelada en el individuo. Ahora, ¿cuándo lo debemos descongelar? Antes de la fecha de vencimiento. Es decir, Ujú. vos tenés un freezer y acumulás cosas en el freezer, porque bueno, porque te resulta grato para no salir todos los días, cuestión económica también, por ahí las cosas aumentan. Entonces nosotros nos llenamos nuestro freezer de cosas que podamos consumir por ahí en el tiempo, pero si vos te pasás del tiempo, hay una fecha de vencimiento y eso hay que arrojar, hay que tirarlo, hay que descartarlo, porque ya no es apto para el consumo. Bueno, lo mismo pasa con el espíritu congelado cuando no lo descongelamos a tiempo. Quiero decir con esto que la biodecodificación debe operar lo más rápidamente posible, si es posible al inicio de esa congelación o al poco tiempo de esa congelación, para evitar llegar a la fecha de vencimiento. Porque una vez que llego a la fecha de vencimiento, ese espíritu congelado que se está manifestando ahí, va a llegar un momento donde va a estar en un proceso de putrefacción y que por lo tanto lo tenemos que descartar y ahí aparece la lesión irreversible. Nosotros queremos evitar la lesión irreversible. Queremos evitar lo irreversible de la lesión, que es cuando pasa la fecha de vencimiento de ese proceso de congelación. Entonces, bueno, es interesante, muy interesante todo esto. El subtítulo de esta
puesta hoy en escena de la película de Woody Allen, es el significado oculto de las enfermedades paralizantes, que es lo que nos va a llevar al día jueves en la masterclass, que son tres: miedo, culpa y remordimiento. ¿Alguna de estas tres te caben? Si es así, déjanos tu mensaje. A mí un montón, ¿eh? A mí muchísimo. A mí las tres. A mí también. Pero si vos tenés alguna posibilidad de hoy ser sincera, sincero, y querés mandarnos un mensaje, hacelo ¿a dónde? Al 11-3-448-4461. Perfecto. Nosotros tenemos, y últimamente todo el mundo habla, tenemos dos cerebros. Tenemos dos cerebros. Entonces nos tocamos la cabeza y nos tocamos el estómago. Es decir, nos tocamos la panza, ¿no? El cerebro, nos tocamos la cabeza, tenemos dos cerebros, el cerebro que está en la cabeza y el cerebro que está en nuestra panza, el plexo solar, el cerebro que... Bueno, pero hemos odiado que no tenemos dos cerebros, sino que tenemos tres cerebros. Y este es el desafío al que te quiero llevar hoy para darle puntapié inicial, es decir, patear la pelota a ver si hacemos un golazo el día jueves. Tenemos tres cerebros. El primer cerebro es nuestro cerebro, en nuestra cabeza, lo que llamamos el cerebro, que es un campo electromagnético donde se van procesando todos los impactos de nuestra vida interior y de nuestra vida exterior, se van procesando allí, generando a partir de ese impacto el despertar o no de un programa biológico de supervivencia. Es decir, el cerebro, ¿para qué está preparado? Para captar todo lo que venga de información y poder despertar un programa biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque el cerebro está a disposición de la biología y la biología lo único que quiere es vivir y sobrevivir. Esto lo tenés que tener claro. La biología nunca quiere morir. La biología está preparada para vivir y hace todo lo que tienen que hacer para poder seguir viviendo a una costa de un programa de supervivencia. Entonces, el primer cerebro tiene que ver con ese cerebro que todos conocemos, que está en nuestro cráneo y que de alguna manera nos está indicando, nos está llevando al mundo de los pensamientos, al mundo de las ideas, al mundo de lo que yo creo. Y ahí aparece en las enfermedades neurológicas una emoción que es muy habitual hoy día, que tiene que ver con el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción. Una emoción, ¿por qué? Por una sensación desagradable ante la percepción de un peligro. Ahora, ese peligro al cual yo percibo puede ser un peligro real o un peligro imaginario. Yo te hago esta pregunta. ¿El cerebro distingue entre el peligro real y el peligro imaginario? Te la voy a Y no, responder yo. Claro, muy bien. No distingue. Exactamente, no distingue entre el peligro real y el peligro imaginario. El cerebro no distingue, o sea que opera igual. Así que fíjate vos la importancia de hablar del miedo en las enfermedades paralizantes, las enfermedades neurológicas, porque el miedo no puede, el cerebro no puede distinguir entre el peligro real y el peligro imaginario. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese primer cerebro? Tiene que ver con lo que yo creo que está pasando, con lo que yo creo que puede suceder, con lo que yo imagino que puede pasar. Entonces el cerebro está en una actitud siempre que yo la llamo de pregesto, es decir, antes de la acción, antes de que suceda lo que yo estoy pensando. En ese pregesto, es decir, que precede a la acción, opera el miedo. Es decir, podemos decir que el miedo es una instancia de pregesto, antes de la acción, antes del gesto, y siempre va a tener una actitud a nivel psicobiológico de tipo paralizante.
Por eso, hoy estamos inmersos en fobias, estamos inmersos en ataques de pánico, y todo aquellos que hayan tenido la visita de una fobia, de un ataque de pánico, me podrán entender. ¿Qué pasa en una fobia y un ataque de pánico? Te paralizás. Aparece una parálisis, por supuesto. No va a ser una parálisis permanente, va a ser una parálisis transitoria, pero en ese momento vos estás en tu auto manejando y de repente te viene una fobia, un ataque de pánico, y si no hay un compañero contrafóbico, vos te paralizás, estacionás, dejás el auto y bajás, respirás un ratito y por ahí después seguís. ¿Qué significa eso? Que es un miedo de tipo imaginario, un conflicto de tipo psicológico y no biológico, que una vez que pasa la sensación, la situación de peligro, la percepción de peligro, esto revierte ad íntegrum totalmente y la persona vuelve a manejar su vehículo, vuelve a caminar, vuelve a salir, sale de su casa, en fin, vuelve a su vida normal. Cuando esto es real, o cuando esto se percibe como algo real, este concepto cambia, varía, porque el conflicto entonces se va a manifestar como espíritu congelado en la materia, bloqueando la vía nerviosa y generando a partir del miedo una sensación de pregesto, es decir, antes de la acción, que va a llevarme a una parálisis. Y ahí podemos dar un ejemplo, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Ya vamos a hablar el jueves de esto, pero digo el anticipo. O sea, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es un pregesto antes del gesto producido por el miedo, pero que me va a generar la parálisis, porque si yo sigo conduciendo de esta manera, puedo llegar a generar o a tener una situación negativa, un accidente o lo que fuera. Entonces yo dejo de conducir, es decir, ¿qué hago? Freno la neurona motora del cerebro, la freno, digo, basta, me bajo del automóvil y digo, bueno, vamos a caminar, respirar un rato, a tomar aire puro, salgo de esto y después por ahí puedo continuar. Esclerosis múltiple significa pregesto, miedo y parálisis. La otra actitud, la otra posibilidad, se da en el segundo cerebro. El segundo cerebro es el que mencionamos antes, que todos hablamos de dos cerebros, el cerebro que está a nivel del plexo solar. En ese cerebro, ¿qué opera ahí? ¿La percepción? No. En el segundo cerebro, el del plexo solar, opera esa fuerza espiritual que es tan, digamos, muchas veces difícil de percibir y de conceptualizar, que llamamos voluntad. Es decir, en el segundo cerebro no opera el pensamiento opera en el primer cerebro, el cerebro que está en nuestro cráneo, pero la voluntad, como segunda fuerza espiritual, opera a nivel del plexo solar. Ahí opera la voluntad. Es decir, ¿qué es la voluntad? La acción, la inquietud para pasar a la acción del pensamiento que está en mí y que yo quiero generar y que voy a llevar a la acción. Cuando hay alguna situación de, digamos, de inquietud, cuando hay algunas, ahí estoy escuchando unas vocecitas, no sé si estamos interfiriendo, yo les pediría si podemos apagar la radio, si están escuchando radio al mismo tiempo, porque si no interfiere la comunicación, no sale bien. Así que si estás ahí con algún equipo, apagalo, dale. Alguna comunicación telefónica, bueno, Sí, sacala de ahí. tengo una, la estaba tratando de escuchar Ah, antes no, de no, no. pasarla al aire porque no me No, animaba a no, pasar al no, aire, no. sí. Entonces espera que terminemos con Pero este ya concepto está, ¿eh? y Cuando pasamos. quieras la No, no, pasamos. no, no, porque si interferimos con la comunicación, no podemos continuar. Entonces, espera que damos Sí, este concepto. En el plexo solar opera el segundo cerebro que tiene que ver con la voluntad. La voluntad que es una inquietud por pasar a la acción el pensamiento que se está generando en mí. Yo quiero a través de la voluntad generar la acción concreta. ¿Qué es la acción concreta? El gesto. Si el pensamiento era el pregesto,
y del pensamiento operaba el miedo, en el plexo solar, que es el segundo cerebro, opera la voluntad, que sería el gesto, es decir, lleva a la acción el pensamiento. ¿Qué pasa? Que cuando el pensamiento está con alguna situación de miedo y yo opero a partir de esa emoción de miedo, la voluntad, la voluntad, si se pone en acción, si igual se ejecuta a partir de ese miedo, a través de ese miedo, o a pesar de ese miedo, ponele que la voluntad se ejecute igual. Ponele que se ejecute igual. Es decir, yo sigo manejando mi vehículo, pero a los pocos metros hay un accidente y lastimo a una persona. Fíjate vos. Si yo en lugar de haber estacionado y parado, yo sigo, digo, no, esto es un miedo imaginario, yo tengo que vencerlo, vamos, 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 hasta que atropello a alguien. Bueno, ahí ¿qué pasa? Frené. Fíjate las vías nerviosas, ¿no? Ahí frené, aparece de vuelta la situación de bloqueo, diferente al otro bloqueo. Acá hay un bloqueo producto del gesto ya. Si yo no le di cauce al pregesto, no le di cauce al pensamiento que me decía, frená, frená, negro, frená, porque estás con miedo, frená. Quédate ahí un rato, respira hondo, después subiste de vuelta a tu vehículo, todo va a andar bien. No, 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 yo seguí. Decís, voy a vencer el miedo, voy a vencer el miedo, voy a seguir, que muchas veces hay actitudes así, ¿eh? A nivel inclusive terapéutico. Si vos seguís, no le des bola al miedo. Para. Primero entendamos cómo opera el pensamiento arriba y cómo opera la voluntad abajo. La voluntad, bueno, dice el pensamiento, no le voy a dar bola, sigo, atropello a alguien. ¿Qué aparece a partir de ahí? El remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Una inquietud, un pesar interior que ocurre posterior a una acción. Ese es el remordimiento. Y el remordimiento siempre tiene que ver con el gesto, es decir, con lo que yo hice a pesar de el miedo. Entonces el remordimiento, ¿dónde va a impactar? ¿En la neurona motora del cerebro? Donde yo frené el auto y bajé del auto, descansé un poco, respiré hondo. No, 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 no. Y después me subí de vuelta y estaba todo bien. No, no, no. El remordimiento opera a nivel del lugar donde se generó la acción, del culpable de la acción. ¿Quién fue el culpable de la acción? Los músculos, el músculo, el músculo. El músculo es el que operó. La voluntad vive dentro de nuestros músculos. Cuando queremos descubrir la voluntad como emoción congelada, como espíritu congelado, vibremos con el músculo, vivenciemos el músculo. Si el músculo fue el que puso en marcha la acción, a pesar de que el aviso fue de miedo, ocurre ahí una emoción de remordimiento que me va a llevar a una miopatía, una enfermedad muscular, que puede ser miastenia, que puede ser alguna enfermedad muscular paralizante, distintas posibilidades de enfermedades musculares paralizantes, muchas de ellas autoinmunes, que me van a llevar a un estado de miopatía en este segundo cerebro que es la voluntad. Ahora, entre medio de estos dos cerebros, y después seguimos con el mensaje, Laura, entre medio de estos dos cerebros aparece otro cerebro que está situado en el centro del pecho y arriba de nuestro pecho. Ahí aparece lo que es el sistema rítmico, es decir, el sistema curativo del organismo, el sistema que equilibra el pensamiento con la voluntad. Es decir, cuando nosotros queremos descubrir la vivencia de lo que le está pasando a la persona, tenemos que hacer hincapié en el centro del pecho, es decir, el sistema rítmico, el sistema emocional por excelencia, donde lo que yo estoy por hacer o lo que yo hice ahí opera de una manera muy especial, porque me está dando una noción de mi sensación, de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, ahí cuando opera una situación de alteración,
de inestabilidad entre arriba y abajo, entre el cerebro neurológico, como lo conocemos, y el cerebro volitivo en los músculos, ahí aparece una emoción especial que es la culpa. ¿La culpa con qué tiene que ver? Con lo que yo hice o lo que yo estoy por hacer. Es decir, ¿qué es la culpa? Es una herida. ¿Y a quién hiere la culpa? Al centro del pecho. ¿Y qué figura? ¿Qué está en el centro del pecho? Y está el corazón, están los pulmones y está el timo. Es decir, que la culpa va a afectar al timo, y el timo es un órgano inmunocompetente, es decir, donde operan la maduración de nuestro sistema inmunológico. Los linfocitos, las células asesinas, todo lo que conocemos como sistema inmunológico, ahí maduran en el timo. Y en ese timo, cuando aparece la culpa, ese timo está herido. Por lo tanto, en toda enfermedad neurológica, quiero llegar a esta conclusión, en toda enfermedad neurológica yo debo operar a partir de el ADN que vive en el sistema inmunocompetente del timo. Cuando yo en una enfermedad neurológica puedo recodificar el ADN del timo, salgo de la culpa, ese sistema rítmico comienza a operar nuevamente en forma ordenada entre arriba y abajo, es decir, entre el primer cerebro y el segundo cerebro, y la circulación en la vía nerviosa se va restableciendo. Es decir, aparece un proceso de remielinización, vuelve a conducir, vuelvo a fabricar mielina, vuelvo a conducir el impulso, vuelvo a conducir los mensajes. Es interesante entender qué es la culpa desde, digamos, conceptos puramente psicológicos, si se quiere. La culpa, para Freud, tiene que ver con renunciar al otro. Es decir, pagar con la renuncia a la satisfacción de la pulsión para obtener el amor del otro. Es decir, en la culpa yo renuncio al amor del otro. Yo tengo culpa porque renuncio al amor del otro, porque hice lo que quise, hice lo que sentía, hice lo que me daban ganas. Entonces renuncio al amor del otro. ¿Cuántas veces renunciamos al amor del otro y sentimos culpa porque hicimos algo que tiene que ver con nuestro deseo, con nuestras ganas, con nuestra identidad? Entonces ahí pagamos con una fuerte herida, hiriendo al sistema inmunocompetente con la culpa. Es un dolor psíquico que se impone al propio individuo por haber traicionado al otro. El otro puede ser tu mujer, tu marido, tus hijos, y por poner en riesgo el amor del otro. Es decir, yo actúo con culpa porque yo transgredí esa norma, y entonces siento que el otro ya no me va a querer y tengo que reparar esto. Después aparece el remordimiento y aparece otra vez el miedo. Es decir, está todo unido: miedo, culpa y remordimiento. Creo que ahí di lugar para el mensaje y para ir al tema musical. Dale. Sí. Bueno, mira, llegó una consulta de Gustavo que no sé, no está relacionada estrictamente con lo que estamos hablando ahora. No sé si querés que pase el audio o si querés que después la contestemos por privado. Si tiene que ver con el tema No, del día, no, entonces vamos a contestarla por la privado. contestamos después por privado. ¿Qué, Perfecto. qué te parece Bueno, si repetimos el WhatsApp y vamos a una tanda musical? sí, por supuesto. 11-3-448-4461. Muy bien, no te vayas de ahí, prepárate la agüita alcalina, algunos mates, un café negro, lo que quiera. Hoy es lunes, así que te entiendo totalmente. El lunes puede ser un bajón o puede ser un salto cuántico de alegría existencial. No sé, depende de cada uno, de la vivencia de cada uno. Señor director, no te vayas de ahí. Señor director, algo que nos hable de la culpa. ¿Cómo? ¿Que ya lo tiene? Bueno, Cara es aprender el arte de leer nuestro cuerpo y sus síntomas para despertar las fuerzas autocurativas. La Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico te brinda la oportunidad de obtener
la certificación en biodecodificación a distancia. Cursá desde tu casa y recibí en tu casilla de correo electrónico los videos, los archivos de soporte y el acceso directo al campus virtual y al contacto con el equipo docente. Abierta la inscripción para todo público y durante todo el año. Informes e inscripción en www.centrodesantis.com/agenda 11 44 09 3794. Seguimos aquí con más Vuelo Azul, el otro camino. Qué temazo, señor director, me encantó Culpable de este gran cantante y autor que es Vicentico. Muy, muy bueno, muchas gracias, realmente. Bueno, Laura, vamos a ir dando los WhatsApp, no sé si hay algún mensaje, lo que quieras. No, una consultita, una preguntita mía muy breve. ¿Qué pasa cuando es el otro el que nos congela? Cuando yo cometo algo que lastima, pero es más allá de lo que de mi arrepentimiento, como decía la canción, es otro el que me expulsa, el que me congela en ese acto, el que me paraliza, el que me saca de la foto. Y tengo que soportar eso y trabajar eso que es doble, digamos, es mi culpa y como decía la canción, viví con ese rencor. Viví ahora con tu cruz, carga tu cruz, ¿no? Qué difícil debe ser. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en un campo perceptivo de la autonomía del gesto y del pregesto, donde el otro opera como un detonador de algo que tiene que ver exclusivamente con mi individualidad. Es decir, el Ujú, otro, cuando ponemos al otro como eje principal, esto es ilusión. Esto no es realidad, es ilusión. El otro lo único que hace es detonar en mí, despertar en mí un estado emocional que puede ser el miedo, la culpa o el remordimiento. Y yo opero de esa manera en función de mis memorias psicobiológicas y de infinidad de cosas, pero entre ellas las memorias psicobiológicas. Por eso, la parte práctica de esto, y que la vamos a seguir, por supuesto, el jueves en la masterclass, es decir, ¿cómo puedo hoy, bajo esta capacitación, ser práctico en la resolución de los conflictos neurológicos? Y bueno, tengo que trabajar con dos áreas. Una que es, o que tiene que ver con las limpiezas de las memorias celulares, la limpieza de las memorias psicobiológicas. ¿Cómo lo hago? Operando con terapias naturópatas, es decir, haciendo drenajes. Nosotros, podemos limpiar memorias celulares haciendo drenaje biológico con naturopatía? Es lo que hacemos nosotros en las distintas consultas, en la asistencia. Y otra actitud terapéutica concreta de praxis médica es operar sobre la culpa que está en el medio de nuestro pecho, el sistema rítmico y el timo. Ahí tenemos que operar trabajando fundamentalmente al sistema inmunocompetente, es decir, fortaleciendo el sistema inmunocompetente. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y con la finalidad de que el sistema inmunocompetente quite los bloqueos del músculo, pueda resolver la herida muscular que yo mismo generé porque tuve remordimiento de lo que pasó, el accidente del auto donde accidenté a un chico que justo estaba cruzando y me lo llevé por delante, y también pueda operar ese ADN trabajando los miedos y toda esta cuestión de bloqueo que se produce a nivel cerebral cuando yo paralizo por miedo la acción, es decir, freno la acción. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer con el sistema inmunológico? Bueno, con el sistema inmunológico trabajar el ADN
que me lleva justamente a un proceso de desmielinización, es decir, sacar toda la mielina posible para que el impulso nervioso no conduzca, bloquear a la neurona motora. Bueno, estamos ahí a un minuto, damos los avisitos parroquiales, un minutito tenés. Un minuto, Sí, sí, ya 11 estamos. 3 448 4461, página web centrodesantis.com, terapeutaholístico.net. El jueves 19 horas Masterclass, los esperamos. Por favor, se anotan, me mandan un mensajito, así les paso el link de acceso. Muy bien, hay que anotarse, no es que pueden ingresar en red, hay que anotarse. Tal cual. Perfecto, bueno, ahí los esperamos. Nos encontramos entonces el día jueves con una masterclass donde vamos a abordar en profundidad miedo, culpa y remordimiento como eje central de las entidades neurológicas, de las distintas afecciones neurológicas. Otra manera de ver a la neurología. Que tengas un buen arranque de semana, seguí acá en la M830, después de este programa viene un programón imperdible, seguí aquí. Gracias por estar, nos vemos el jueves. Que tengas Muy una buena semana. bendecida semana. Chao. Chao. Auspició este programa la Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque